La hacienda donde nadie celebró. Lucía Herrera, 1891, Michoacán, eco de una tragedia. Hola, si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces, ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante: no adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. La hacienda donde nadie celebró. Lucía Herrera. Capítulo 1. En las tierras altas de Michoacán, donde los bosques de pino se extienden hasta donde alcanza la vista y las montañas abrazan valles fértiles, existió una vez la Hacienda San Rafael. Era una de las propiedades más prósperas de la región, con miles de hectáreas dedicadas al cultivo de maíz, trigo y maguey. Sus muros blancos podían verse desde kilómetros de distancia, coronados por tejas rojas que brillaban bajo el sol como brasas ardientes. Era el orgullo de la familia Herrera, que había construido su fortuna durante 3 generaciones en aquellas tierras benditas. Don Ramiro Herrera y Santibáñez era el patriarca de la familia en el año de 1891. Un hombre de 62 años, de estatura imponente y presencia que imponía respeto. Había heredado la hacienda de su padre 30 años atrás y la había expandido hasta convertirla en una de las más productivas del estado. Su rostro curtido por el sol contaba historias de décadas trabajando la tierra, supervisando cosechas, negociando con comerciantes de Morelia y la Ciudad de México. Don Ramiro había sido bendecido con 5 hijos, 3 varones robustos que trabajaban junto a él en la administración de la hacienda y 2 hijas mujeres. La mayor de ellas, Lucía Herrera y Montes, era la joya de la familia, la luz que iluminaba cada rincón de San Rafael. Lucía había cumplido 23 años aquel marzo de 1891. Era descrita por quienes la conocieron como una joven de belleza extraordinaria, con cabello negro azabache que le llegaba hasta la cintura, ojos color miel que parecían capturar la luz del sol y una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Pero su belleza no era solo física. Lucía poseía una bondad genuina que se manifestaba en cada acto de su vida diaria. Dedicaba sus mañanas a enseñar a leer y escribir a los hijos de los trabajadores de la hacienda. Las tardes las pasaba visitando a los enfermos en sus chozas, llevándoles remedios preparados con sus propias manos y palabras de consuelo. Los domingos, después de la misa en la pequeña capilla de San Rafael, organizaba comidas para las familias más necesitadas. Era amada por todos en la hacienda, desde el peón más humilde hasta los capaces y administradores. Su hermana menor, Sofía, de 19 años, era su compañera inseparable. Donde Lucía era serena y reflexiva, Sofía era vivaz y juguetona. Juntas formaban un par perfecto, complementándose en todo. Los hermanos varones, Ramiro Jr. de 30 años, Diego de 28 y Miguel de 25, adoraban a sus hermanas y las protegían con feroz devoción. Doña Carmela Montes de Herrera, la matriarca de la familia, era una mujer de 58 años que había dedicado su vida a su familia y a Dios. Piadosa hasta el extremo, pasaba horas en oración en la capilla familiar. Había organizado la construcción de un pequeño hospital en los terrenos de la hacienda y cada año, durante la Cuaresma, abría las puertas de San Rafael para alimentar a los pobres de la región.
En enero de 1891 llegó a Michoacán don Alberto Moreno y Villarreal, un hacendado próspero de Guanajuato. A sus 35 años, había quedado viudo 2 años atrás sin haber tenido hijos y buscaba establecer nuevas alianzas comerciales y, si era posible, encontrar una nueva esposa que le diera herederos. Don Alberto era un hombre distinguido, educado en la Ciudad de México y con modales refinados. Alto, de facciones angulosas y una barba negra perfectamente recortada, vestía siempre trajes importados de Europa y montaba un caballo árabe que había costado una fortuna. Había venido a Michoacán recomendado por conocidos mutuos de don Ramiro, con cartas de presentación que hablaban de su carácter honorable y su próspera hacienda en el Bajío. El encuentro entre las familias Herrera y Moreno se produjo durante una cena formal en San Rafael. Don Alberto había sido invitado junto con otros hacendados de la región para discutir la formación de una cooperativa que les permitiría negociar mejores precios para sus productos en los mercados de la capital. Fue durante aquella cena que don Alberto vio por primera vez a Lucía. Ella había entrado al comedor principal llevando un ramo de flores frescas del jardín para decorar la mesa. Vestía un sencillo vestido azul oscuro, el cabello recogido en un moño suelto, sin joyas ni adornos ostentosos, y sin embargo, su presencia transformó la habitación. Don Alberto quedó completamente cautivado. Durante toda la cena, sus ojos seguían a Lucía, mientras ella se movía por el salón, asegurándose de que los invitados estuvieran cómodos, supervisando discretamente el servicio, conversando brevemente con unos y otros. Vía una gracia natural en cada uno de sus movimientos, una elegancia que no podía enseñarse, sino que era parte inherente de su ser. Antes de que terminara la velada, don Alberto solicitó una audiencia privada con don Ramiro. En el estudio del patriarca, bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, presentó formalmente su intención de cortejar a Lucía. Don Ramiro, comenzó con voz firme, he viajado por muchas tierras, he conocido a muchas familias distinguidas, pero nunca había encontrado lo que he visto esta noche bajo su techo. Su hija Lucía es una joven extraordinaria. Me gustaría tener su permiso para visitarla, para conocerla mejor, con la esperanza de que eventualmente me honre aceptando mi mano en matrimonio. Don Ramiro observó al hombre frente a él con ojos calculadores. Conocía la reputación de don Alberto, había verificado sus referencias antes de invitarlo a su casa. Era un partido excelente, acaudalado, de buena familia, viudo sin complicaciones de hijos de matrimonios anteriores. La alianza entre las haciendas Herrera y Moreno sería beneficiosa para ambas partes. Es una propuesta que amerita consideración, respondió don Ramiro lentamente. Pero debo advertirle, don Alberto, que mi hija Lucía no es una mercancía para negociarse. Tiene voz y voluntad propias. Si desea cortejarla, deberá conquistar su corazón, no solo mi aprobación. Don Alberto sonrió, confiado. No esperaría menos de una hija de esta casa, don Ramiro. Estoy dispuesto a tomarme el tiempo necesario. El cortejo comenzó formalmente en febrero. Don Alberto alquiló una casa en el pueblo cercano de Santa Clara del Cobre y comenzó a visitar San Rafael regularmente. Traía regalos refinados, libros de poesía francesa, mantones de Manila bordados a mano, perfumes de París, partituras de piano de compositores europeos. Lucía recibía las atenciones con cortesía, pero sin el entusiasmo que don Alberto esperaba. Aceptaba los regalos porque rechazarlos habría sido una descortesía imperdonable, pero raramente los usaba. Los libros permanecían sin leer en su habitación, los mantones guardados en su armario, los perfumes sin abrir. Durante las visitas de don Alberto,
que siempre se realizaban bajo la estricta supervisión de doña Carmela o alguna tía acompañante, Lucía conversaba educadamente, pero mantenía una distancia emocional evidente. Respondía a las preguntas de don Alberto con respuestas breves, hacía preguntas corteses sobre su hacienda y sus viajes, pero nunca revelaba mucho de sí misma. Sofía, quien observaba las interacciones entre su hermana y el pretendiente, notó la reticencia de Lucía. Una noche, mientras se preparaban para dormir en la habitación que compartían, le preguntó directamente: «No te gusta don Alberto, ¿verdad?». Lucía se cepillaba el cabello frente al espejo, sus movimientos lentos y pensativos. «No es que no me guste», respondió cuidadosamente. «Es un hombre educado, aparentemente honorable. Padre dice que sería un buen esposo». «Eso no es lo que te pregunté», insistió Sofía, sentándose en la cama y abrazando una almohada. «Te pregunté si te gusta a ti». Lucía dejó de cepillarse el cabello y encontró los ojos de su hermana en el espejo. «Hay algo en él que no puedo descifrar, Sofía. Algo en la manera en que me mira, como si ya hubiera decidido que soy suya y solo estuviera cumpliendo con las formalidades del cortejo. No me pregunta qué deseo, qué sueño, solo habla de su hacienda, de los hijos que quiere tener, de la vida que tendremos juntos como si yo ya hubiera aceptado». «Entonces, dile a padre que no lo aceptas», sugirió Sofía con la simplicidad de su juventud. Lucía suspiró, volviendo a su tarea de cepillarse el cabello. «No es tan sencillo. Padre ya ve las ventajas de esta alianza. Madre está emocionada con la posibilidad de verme bien establecida. Mis hermanos respetan a don Alberto. ¿Cómo puedo rechazarlo basándome solo en un presentimiento, en una sensación incómoda que ni siquiera puedo explicar?» Sin embargo, conforme pasaban las semanas, el presentimiento de Lucía solo se intensificaba. Notaba cosas pequeñas que nadie más parecía ver. La manera en que don Alberto hablaba con los sirvientes de San Rafael, con un tono de superioridad que rozaba el desdén. Cómo su amabilidad parecía calculada, medida, como si cada sonrisa y cada cumplido fueran parte de una actuación cuidadosamente ensayada. Una tarde de marzo, don Alberto invitó a Lucía a pasear por los jardines de la hacienda. Era un día hermoso, con el sol brillando, pero no demasiado caliente, una brisa suave que traía el aroma de los naranjos en flor. Doña Carmela los acompañaba a una distancia discreta, permitiéndoles conversar, pero manteniendo las apariencias. Capítulo 2. Don Alberto guió a Lucía hacia un banco de piedra bajo un sauce llorón, un lugar apartado pero todavía visible desde donde doña Carmela se había sentado a bordar. El pretendiente tomó las manos enguantadas de Lucía entre las suyas, un gesto que ella toleró, aunque cada fibra de su ser le pedía retirarlas. «Lucía», comenzó don Alberto con voz solemne, «hemos pasado estos últimos 2 meses conociéndonos y cada día que pasa estoy más convencido de que eres la mujer perfecta para ser mi esposa, la señora de mi hacienda, la madre de mis hijos». Lucía mantuvo su expresión serena, aunque su estómago se contrajo con aprensión. «Don Alberto, es usted muy amable». «No es amabilidad, es verdad», la interrumpió él. «He esperado pacientemente. He seguido todas las convenciones del cortejo apropiado. Pero ya es tiempo de que hablemos con claridad. He conversado con tu padre y él está de acuerdo. Deseo pedirte formalmente tu mano en matrimonio». El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. Lucía podía escuchar el canto de los pájaros en los árboles, el murmullo del viento entre las hojas, el latido acelerado de su propio corazón. Sabía que este momento llegaría, pero no se sentía preparada para enfrentarlo. «Don Alberto», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, «me siento honrada por su propuesta, pero debo ser honesta con usted. No estoy segura de que seamos compatibles.
No conozco bien sus costumbres, su forma de vida en Guanajuato. Todo eso lo aprenderás, respondió don Alberto con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Una esposa se adapta a la vida de su esposo. Mi hacienda es más grande que San Rafael. Tengo más de 200 trabajadores. Criamos los mejores caballos del Bajío. Te daré una vida de comodidades que pocas mujeres pueden soñar. No dudo de su prosperidad, replicó Lucía, sintiendo una chispa de irritación ante su presunción. Pero el matrimonio es más que comodidades materiales. Es compañía, es entendimiento mutuo. Y todo eso vendrá con el tiempo, insistió don Alberto, su tono volviéndose ligeramente impaciente. Lucía, no soy un joven idealista. Tengo 35 años. Necesito establecer mi familia, tener herederos. Tú tienes 23 años, una edad en la que muchas mujeres ya están casadas. Esta es una oportunidad excelente para ambos. La franqueza cruda de sus palabras golpeó a Lucía como una bofetada. Él la veía como una necesidad, una pieza que faltaba en su vida ordenada y planificada. No había pasión en su propuesta, ni siquiera afecto genuino. Solo pragmatismo frío. Necesito tiempo para considerarlo, dijo Lucía, liberando suavemente sus manos de las de él y poniéndose de pie. Es una decisión importante que no puede tomarse a la ligera. Don Alberto también se levantó, y por primera vez Lucía vio un destello de algo oscuro en sus ojos. Algo que desapareció tan rápidamente que casi creyó haberlo imaginado. Por supuesto, dijo con voz controlada, tomaré tu necesidad de tiempo como la modestia apropiada de una dama virtuosa. Hablaré nuevamente con tu padre para formalizar los arreglos. Aquella noche, don Ramiro llamó a Lucía a su estudio. La habitación olía a tabaco de pipa y cuero viejo. Los estantes repletos de libros de contabilidad y documentos legales parecían cerrarse sobre ella. Don Alberto me ha informado que te ha pedido tu mano, comenzó don Ramiro, sentado detrás de su escritorio de caoba. Me dice que has pedido tiempo para considerarlo, lo cual es razonable. Pero, Lucía, quiero que entiendas que esta es una oportunidad extraordinaria. Lo sé, padre, respondió Lucía, manteniéndose de pie frente al escritorio. Los Moreno son una de las familias más distinguidas de Guanajuato. Don Alberto es viudo, sí, pero sin hijos que compliquen las cosas. Es próspero, respetable. La alianza entre nuestras familias beneficiaría enormemente nuestros negocios. Podríamos expandir nuestros mercados, compartir recursos. ¿Es eso lo único que importa?, preguntó Lucía en voz baja. ¿Los negocios? ¿Los beneficios comerciales? Don Ramiro la miró con sorpresa. Rara vez Lucía cuestionaba sus decisiones. Por supuesto que no es lo único. También quiero tu felicidad, hija. Pero la felicidad en el matrimonio viene con el tiempo, con la estabilidad, con el respeto mutuo. El amor romántico del que hablan los poetas rara vez sobrevive las realidades de la vida matrimonial. ¿Y si no puedo aprender a amarlo?, preguntó Lucía, su voz quebrándose ligeramente. Don Ramiro se reclinó en su silla, observando a su hija con expresión pensativa. Lucía, tienes 23 años, no eres una niña, entiendes cómo funciona el mundo. Las mujeres de tu posición se casan para formar alianzas, para tener hijos, para cumplir con su deber hacia su familia. Los matrimonios por amor son un lujo que pocas pueden permitirse. Entonces, no tengo opción. Las lágrimas comenzaban a acumularse en los ojos de Lucía. Siempre hay opciones, respondió don Ramiro, pero su tono dejaba claro cuál esperaba que ella eligiera. Puedes rechazar a don Alberto. Nadie te obligará a casarte contra tu voluntad absoluta, pero debes entender las consecuencias. A tu edad, con tu posición, las oportunidades no son infinitas. Y francamente, no creo que encuentres un partido mejor que don Alberto Moreno. Lucía
Salió del estudio sintiéndose atrapada, como si las paredes de San Rafael, que siempre había considerado su hogar y refugio, se hubieran transformado en una prisión. Se dirigió a la capilla, buscando consuelo en la oración y el silencio sagrado. Arrodillada frente al altar, con solo las velas parpadeantes iluminando la pequeña capilla, Lucía rezó pidiendo guía, pero no recibió respuestas claras, solo el peso aplastante de las expectativas familiares y sociales. Durante las siguientes semanas, la presión sobre Lucía se intensificó. Doña Carmela hablaba constantemente sobre las ventajas del matrimonio con don Alberto, sobre los hermosos nietos que esperaba tener, sobre la vida maravillosa que Lucía tendría en Guanajuato. Sus hermanos, aunque más sutiles, también expresaban su apoyo a la unión. Incluso Sofía, quien al principio había apoyado las dudas de su hermana, comenzó a sugerir que quizás Lucía estaba siendo demasiado exigente. «Ningún hombre es perfecto», le dijo Sofía una noche. «Quizás don Alberto no es el príncipe romántico de tus sueños, pero es estable, respetable. Muchas mujeres estarían agradecidas de tener tal oportunidad». Lucía se sentía cada vez más aislada en sus dudas. Comenzó a preguntarse si realmente estaba siendo irracional, si sus presentimientos eran solo nervios de novia sin fundamento real. Don Alberto continuaba sus visitas, cada vez más confiado, comportándose ya como si el matrimonio fuera un hecho consumado. En mayo, sin haber recibido todavía una respuesta formal de Lucía, don Alberto anunció que debía regresar brevemente a Guanajuato para atender asuntos urgentes en su hacienda. Pero antes de partir, organizó una reunión formal con toda la familia Herrera. En el gran salón de San Rafael, con toda la familia reunida, don Alberto se puso de pie y pronunció un discurso que había preparado cuidadosamente. «Don Ramiro, doña Carmela, familia Herrera», comenzó con voz solemne. «Durante estos últimos meses he tenido el honor de conocer a su hija Lucía, y cada día me confirmo en mi decisión de que no hay otra mujer en todo México que desee más como esposa. Por lo tanto, formalmente pido su mano en matrimonio con la promesa de que la honraré, la protegeré y la amaré todos los días de mi vida». Todos los ojos se volvieron hacia Lucía. Sentada entre su madre y Sofía, sintió el peso de esas miradas, las expectativas, las esperanzas. Abrió la boca para hablar, para expresar sus dudas una vez más, pero las palabras no salieron. En ese momento de silencio tenso, don Ramiro se levantó y habló por ella. «Don Alberto, es un honor para nuestra familia aceptar su propuesta. Lucía será su esposa». Lucía sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su padre había aceptado sin siquiera esperar su consentimiento. Doña Carmela lloraba de alegría. Sus hermanos se acercaban a felicitar a don Alberto. Sofía le apretaba la mano, susurrando felicitaciones. Y Lucía, en medio de toda aquella celebración, permaneció sentada, paralizada, sintiendo que acababa de presenciar la venta de su propia vida. Don Alberto se acercó a ella, tomó su mano y la besó formalmente. «Me has hecho el hombre más feliz, Lucía», dijo. Pero cuando sus ojos se encontraron, Lucía vio en ellos no amor, sino triunfo. La mirada de un hombre que acaba de cerrar una transacción favorable. Esa noche, sola en su habitación después de que Sofía se durmiera, Lucía lloró silenciosamente en su almohada. Había sido traicionada por su propia familia, vendida como una yegua de cría para sellar una alianza comercial. Y lo peor era que no había escapatoria. El compromiso había sido anunciado públicamente. Romperlo ahora traería vergüenza y deshonor a toda la familia. Capítulo 3. Don Alberto partió hacia Guanajuato a la mañana siguiente, prometiendo regresar en 3 semanas para comenzar los preparativos formales de la boda.
Besó la mano de Lucía en despedida, ya con la familiaridad de un prometido, y cabalgó hacia el este con 2 de sus hombres acompañándolo. Una vez que se hubo marchado, la hacienda San Rafael se transformó en un torbellino de actividad. Doña Carmela tomó el control absoluto de los preparativos, decidida a organizar la boda más espléndida que Michoacán hubiera visto en décadas. Esta será una celebración que la gente recordará por generaciones, declaró emocionada, haciendo listas interminables de todo lo que necesitaba organizarse. Se fijó la fecha de la boda para el 14 de septiembre de 1891, aprovechando la temporada después de las lluvias, cuando los caminos estarían transitables y las cosechas recién levantadas permitirían el tiempo libre necesario para una celebración prolongada. Los preparativos eran monumentales. Se enviarían invitaciones a más de 300 familias de toda la región y más allá. Se contrataría a cocineros especializados desde Morelia. Se traerían músicos de la capital. Se importaría vino español y champán francés. Se mandaría a hacer el vestido de novia con las mejores modistas de Guadalajara, usando encajes importados de Bruselas. La celebración se realizaría completamente en San Rafael. La hacienda tenía espacio más que suficiente, con sus extensos jardines, su amplio patio central y el gran salón principal que podía acomodar cómodamente a 200 personas. Se instalarían carpas adicionales en los jardines para la comida y el baile. Lucía observaba todos estos preparativos con un distanciamiento cada vez mayor. Se sentía como una actriz en una obra de teatro en la que no había audicionado, recitando líneas que otros habían escrito para ella. Participaba cuando era absolutamente necesario, elegía entre opciones de colores y flores cuando se lo pedían, pero su corazón no estaba en ninguna de esas decisiones. Sofía notó el cambio en su hermana. La luz que siempre había caracterizado a Lucía parecía haberse apagado. Ya no cantaba mientras trabajaba en el jardín, ya no leía poesía en voz alta, ya no organizaba lecciones para los niños de los trabajadores con el mismo entusiasmo. Era como si una sombra hubiera caído sobre ella, oscureciendo su espíritu vibrante. «Lucía», le dijo Sofía una tarde mientras caminaban por el huerto de manzanos, «todavía no es demasiado tarde. Si realmente no quieres casarte con don Alberto, podemos hablar con padre». «¿Y decirle qué?», respondió Lucía con voz cansada. «Que tengo un mal presentimiento, que algo en don Alberto me incomoda aunque no puedo explicar qué. Las invitaciones ya fueron enviadas, Sofía. Los regalos están llegando. La modista ya tomó mis medidas. El compromiso es público. No hay vuelta atrás». «Siempre hay vuelta atrás», insistió Sofía. «Hasta que pronuncies los votos en el altar, puedes cambiar de opinión». Lucía sonrió tristemente. «Eres muy joven todavía, hermanita. Cuando crezcas entenderás que hay cosas más importantes que la felicidad personal. Está el honor familiar, la reputación, las obligaciones hacia quienes nos criaron y nos aman. No puedo destruir todo eso solo porque un hombre no me hace sentir mariposas en el estómago». Pero en su corazón, Lucía sabía que era más que eso. No era solo falta de atracción o de amor romántico, era algo más profundo, más oscuro. Cada vez que pensaba en don Alberto, sentía un frío en el alma, una voz pequeña que le susurraba advertencias que no podía ignorar completamente, aunque tampoco pudiera justificar. En junio, don Alberto regresó de Guanajuato. Traía consigo un séquito de sirvientes y baúles llenos de regalos para su futura esposa y la familia Herrera. Para Lucía había traído un collar de esmeraldas que, según dijo, había pertenecido a su difunta madre. Era una pieza exquisita, sin duda valiosa, pero cuando lo colocó alrededor del cuello de Lucía, ella sintió como si le hubieran puesto un collar de perro, marcándola como su propiedad.
Don Alberto se quedó en San Rafael durante 2 semanas, ostensiblemente para conocer mejor la hacienda que pronto estaría unida a la suya por matrimonio, pero en realidad para asegurarse de que los preparativos de la boda procedieran según sus especificaciones. Tenía opiniones sobre todo: los vinos que debían servirse, la disposición de las mesas, incluso el tipo de flores en los arreglos. Doña Carmela estaba encantada con su atención al detalle, interpretándolo como señal de cuánto le importaba que todo fuera perfecto. Pero Lucía veía algo diferente: un hombre que necesitaba controlar cada aspecto de todo lo que lo rodeaba, que no toleraba que las cosas no fueran exactamente como él las había planeado. Una tarde, mientras paseaban solos por el jardín bajo la mirada vigilante de una tía acompañante, don Alberto habló a Lucía sobre su futuro juntos. «Cuando estemos casados», dijo, «espero que dejes esas actividades caritativas que tanto tiempo te toman. Una señora de mi posición tiene responsabilidades más importantes que enseñar a leer a niños campesinos». Lucía se detuvo en seco. «Pero esas actividades son importantes para mí. Dar educación a quienes no tienen acceso a ella, ayudar a los enfermos, son actividades admirables para una joven soltera con tiempo libre», la interrumpió don Alberto con tono condescendiente. «Pero como mi esposa, tendrás una casa grande que supervisar, eventualmente hijos que criar. No habrá tiempo para jugar a la benefactora». «No es jugar», replicó Lucía, sintiendo una chispa de ira. «Es ayudar a la gente que depende de nosotros, es cumplir con nuestro deber cristiano». «Tu deber cristiano será hacia tu esposo y tus hijos», dijo don Alberto con firmeza. «Todo lo demás es secundario. Espero que lo entiendas antes de que nos casemos». Lucía quiso argumentar más, pero la expresión en el rostro de don Alberto la detuvo. No era una expresión abierta a la discusión o al compromiso. Era la expresión de alguien que ha dado una orden y espera obediencia absoluta. Aquella noche, Lucía tuvo una pesadilla. Soñó que estaba en el altar de la capilla de San Rafael, vestida de blanco, pero cuando se volvía para ver a su novio, don Alberto tenía el rostro de una calavera. Extendía manos huesudas hacia ella mientras el sacerdote pronunciaba los votos matrimoniales. Cuando intentaba gritar, ningún sonido salía de su boca. Despertó empapada en sudor frío, el corazón latiéndole salvajemente. Sofía, despertada por los movimientos agitados de su hermana, encendió una vela. «¿Otra pesadilla?», Lucía asintió, incapaz de hablar. Las pesadillas se habían vuelto frecuentes desde el anuncio del compromiso. Siempre variaban en detalles, pero el tema era constante. Estaba atrapada, silenciada, incapaz de escapar de un destino terrible. «Lucía», dijo Sofía tomando las manos temblorosas de su hermana, «esto no está bien. Estás enferma de miedo. Tienes que hablar con padre». «Ya lo intenté», susurró Lucía. «No escucha. Nadie escucha. Y todos ven las ventajas prácticas del matrimonio, el prestigio, las alianzas comerciales. Nadie ve mi terror». «Entonces debemos hacer algo más drástico», sugirió Sofía con determinación juvenil. «Podríamos huir. Tengo joyas que podríamos vender. Podríamos ir a la Ciudad de México, encontrar trabajo». «¿2 mujeres solas?». Lucía sacudió la cabeza. «No sobreviviríamos una semana, y si nos encontraran, el escándalo destruiría a toda la familia. No, Sofía, no hay escape. Solo me queda rezar para que mis temores sean infundados, que don Alberto resulte ser mejor esposo de lo que creo que será». Pero en su corazón, Lucía no creía sus propias palabras de consuelo. Capítulo 4. Los meses de verano pasaron en un borrón de preparativos frenéticos. La hacienda San Rafael se transformó gradualmente mientras se preparaba para la gran celebración. Se repararon y pintaron todas las edificaciones.
Se instalaron faroles nuevos en los jardines. Se importaron muebles finos desde Guadalajara para reemplazar piezas antiguas en el gran salón. En agosto, el vestido de novia llegó desde Guadalajara. Era una creación magnífica de satén blanco con incrustaciones de encaje belga, mangas abullonadas y una cola de 3 metros. Cuando Lucía se lo probó por primera vez, doña Carmela lloró de emoción. «Pareces un ángel, hija mía», sollozó. Pero cuando Lucía se miró en el espejo de cuerpo completo, lo que vio fue un fantasma. Su rostro pálido sobre el blanco pristino del vestido, sus ojos grandes y oscuros, su expresión de resignación melancólica. Parecía más preparada para un funeral que para una boda. Las invitaciones habían sido aceptadas con entusiasmo por familias de todo Michoacán y estados vecinos. Más de 400 personas habían confirmado su asistencia. Sería, sin duda, el evento social de la temporada. Los regalos llegaban diariamente. Juegos de porcelana china, cristalería de Bohemia, pinturas, estatuas religiosas, vajillas de plata. Don Alberto hacía viajes regulares entre Guanajuato y Michoacán, trayendo más regalos cada vez, supervisando los preparativos, asegurándose de que todo se desarrollara según sus especificaciones exactas. Había incluso traído a su propio mayordomo desde Guanajuato para que coordinara con el personal de San Rafael. A principios de septiembre, don Alberto llegó a San Rafael para quedarse hasta después de la boda. Traía consigo a un grupo de amigos de Guanajuato que servirían como sus testigos y padrinos. También venían familiares lejanos, primos y tíos que Lucía nunca había conocido. La hacienda estaba llena hasta los topes. Todas las habitaciones de huéspedes estaban ocupadas. Algunos visitantes se alojaban en casas de trabajadores de confianza, que habían sido temporalmente desalojados para acomodar a la gente distinguida. El ambiente era festivo, con música y risas constantes. Pero Lucía se sentía cada vez más aislada en medio de toda aquella alegría. Se movía entre la multitud de invitados, como un espectro, sonriendo educadamente, aceptando felicitaciones, pero sintiéndose completamente desconectada de todo. La noche del 13 de septiembre, víspera de la boda, se realizó la cena de ensayo. Era una tradición que los novios y sus familias inmediatas cenaran juntos antes del gran día. La mesa estaba bellamente decorada, la comida era exquisita, el vino fluía generosamente. Don Alberto estaba de excelente humor, bromeando con los hermanos de Lucía, halagando a doña Carmela, discutiendo negocios con don Ramiro. Era el centro de atención y claramente disfrutaba cada momento. Lucía apenas probó bocado. Sentada a la derecha de don Alberto, como correspondía a la novia, respondía cuando le hablaban, pero no iniciaba conversaciones. Su madre la reprendió suavemente con la mirada varias veces, pero Lucía no podía forzarse a actuar con más entusiasmo. Después de la cena, mientras los hombres fumaban puros en el estudio y las mujeres tomaban café en la sala, Sofía logró llevar a Lucía a un lado. «Última oportunidad», susurró urgentemente. «Tengo 2 caballos ensillados en el establo norte. Podemos partir ahora mismo. Antes de que amanezca estaremos en Morelia». Por un momento, Lucía consideró la oferta. La tentación de huir, de escapar, era casi abrumadora, pero entonces pensó en sus padres, en la vergüenza y el escándalo, en todas las personas que habían viajado desde lejos para la boda, en don Alberto y su ira si era humillado públicamente. «No puedo, Sofía», dijo finalmente. «Ve a devolver los caballos antes de que alguien note que no están». Sofía la miró con lágrimas en los ojos. «Lucía, por favor». «Es mi destino», respondió Lucía con voz sin emoción. «Algunas de nosotras nacemos para ser sacrificadas en el altar de las ambiciones familiares. Así son las cosas». Aquella fue la última conversación privada que las hermanas tendrían. La noche transcurrió lentamente.
Lucía se retiró a su habitación temprano, alegando necesitar descansar para el gran día. Pero el sueño no llegó. Se quedó despierta toda la noche, sentada junto a la ventana, observando las estrellas, rezando por un milagro que sabía que no llegaría. Al amanecer del 14 de septiembre, la Hacienda San Rafael despertó en un torbellino de actividad final. Los cocineros habían estado trabajando desde medianoche, preparando el banquete. Los sirvientes corrían de un lado a otro, colocando los últimos arreglos florales, puliendo la platería, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. La capilla había sido decorada espléndidamente. El altar estaba cubierto de rosas blancas y lirios. Velas gruesas de cera de abeja ardían en candelabros de plata. Los bancos habían sido pulidos hasta brillar y se habían colocado almohadones de terciopelo para los invitados importantes. Lucía fue despertada al alba por su madre y un grupo de mujeres que la ayudarían a prepararse. La bañaron con agua perfumada con pétalos de rosa. Le cepillaron el cabello hasta que brilló como seda negra. Le aplicaron maquillaje sutil que acentuaba sus hermosos ojos, pero no era tan obvio como para parecer inapropiado. El vestido de novia fue colocado con cuidado reverente, cada botón abrochado meticulosamente. El velo de tul fue fijado a su cabello con peinetas de carey incrustadas con perlas. El collar de esmeraldas de don Alberto fue colocado alrededor de su cuello, pesado y frío contra su piel. Cuando todo estuvo listo, doña Carmela retrocedió para admirar a su hija. «Estás perfecta, mi amor, la novia más hermosa que jamás haya visto». Lucía se miró en el espejo. El reflejo que le devolvió la mirada era el de una extraña, una muñeca de porcelana vestida para una ocasión importante, pero sin vida en los ojos. La boda estaba programada para las 11 de la mañana. A las 10:30, los invitados comenzaron a llegar en oleadas. Carruajes elegantes se alineaban en el camino de entrada a la hacienda. Familias enteras descendían vestidas con sus mejores galas. El murmullo de conversaciones animadas llenaba el aire. La capilla se llenó rápidamente. Don Alberto ya estaba en el altar, luciendo impecable en un traje negro con chaleco gris y corbatín blanco. Sus padrinos se alineaban a su lado. El sacerdote de Santa Clara del Cobre, padre Ignacio Ruiz, esperaba con su misal abierto. A las 11 en punto, la música comenzó. Un cuarteto de cuerdas interpretaba la marcha nupcial. Todos los presentes se pusieron de pie. Y entonces, nada sucedió. Los músicos continuaron tocando, pero no apareció ningún cortejo nupcial. Los invitados comenzaron a murmurar, volteando hacia atrás para ver qué causaba el retraso. Don Alberto frunció el ceño, su expresión pasando de confianza a confusión, luego a irritación. 5 minutos pasaron, 10. Los músicos dejaron de tocar, inseguros de qué hacer. El murmullo de los invitados se convirtió en conversaciones abiertas de especulación. Finalmente, don Ramiro salió de la sacristía donde había estado esperando con Lucía para hacer su entrada. Su rostro estaba pálido, confundido. «Lucía no está aquí», anunció, su voz quebrándose. «No está en la sacristía. No está en su habitación. No sabemos dónde está». Capítulo 5. El pánico se desató inmediatamente. Don Ramiro y sus 3 hijos salieron corriendo de la capilla hacia la casa principal, gritando el nombre de Lucía. Doña Carmela se desvaneció y tuvo que ser sacada de la capilla. Los invitados se agolpaban en las puertas, tratando de entender qué estaba sucediendo. Don Alberto permaneció en el altar, petrificado, su rostro transformándose gradualmente de confusión a furia. Había sido humillado públicamente, abandonado en el altar frente a cientos de testigos. Sus manos se cerraban en puños a los costados. La búsqueda de Lucía comenzó con frenesí. Registraron cada habitación de la casa principal.
Revisaron el establo, pensando que quizás había huido a caballo. Buscaron en los jardines, en los edificios de almacenamiento, en la lechería, en las casas de los trabajadores. No había señal de ella. Sofía fue interrogada intensamente por su padre. ¿Sabías que planeaba huir? ¿Te dijo algo? No, sollozó Sofía, genuinamente confundida y aterrorizada. Esta mañana estaba conmigo cuando la vestían. La vi lista para la boda. Yo no entiendo qué pasó. Pero entonces Sofía recordó algo. «Esperen», dijo con voz temblorosa. «Anoche ella mencionó que algunas de nosotras nacemos para ser sacrificadas. Pensé que solo estaba siendo dramática, pero ¿qué si qué?» exigió don Ramiro. «¿Qué si se hizo daño a sí misma?», susurró Sofía, las palabras casi ahogándola. El horror de esa posibilidad cayó sobre todos los presentes. Expandieron la búsqueda hacia áreas más remotas de la hacienda. Revisaron el río que corría por la propiedad, temiendo encontrar un cuerpo flotando. Buscaron en el bosque cercano, enviaron jinetes en todas direcciones. Mientras tanto, los invitados no sabían qué hacer. Algunos comenzaron a partir, incómodos con la situación. Otros permanecían, chismeando abiertamente sobre el escándalo. El banquete de bodas permanecía intacto en las mesas del jardín, las comidas elaboradas comenzando a echarse a perder bajo el sol de mediodía. Pasaron las horas. El mediodía dio paso a la tarde al atardecer. No había señal de Lucía. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Don Alberto finalmente habló, su voz fría como hielo. «Ha huido para evitar casarse conmigo, humillándome frente a toda la sociedad michoacana. Esto no quedará así. Exijo que sea encontrada y obligada a cumplir su compromiso». «Mi hija no es una criminal», estalló don Ramiro, su propio estrés manifestándose en ira. «Y nadie será obligado a nada en mi casa». «Su hija dio su palabra», respondió don Alberto. «Su familia aceptó mi propuesta. Los contratos matrimoniales fueron firmados. Legalmente, ella me pertenece». «Mi hija no pertenece a nadie», rugió don Ramiro. «Y mientras esté bajo mi techo, nadie hablará de ella como si fuera propiedad». La tensión entre ambos hombres era palpable, a punto de estallar en violencia física. Los hermanos Herrera se interpusieron, separándolos. Mientras la disputa se desarrollaba en el salón principal, algo extraño comenzó a suceder en el resto de la hacienda. Los trabajadores, al regresar de su búsqueda infructuosa de Lucía, comenzaron a reportar cosas inexplicables. Las mesas del banquete, que habían sido cuidadosamente arregladas esa mañana, estaban ahora en desorden, como si cientos de personas hubieran comido allí, aunque nadie había tocado la comida. Platos sucios y copas volcadas aparecían donde antes todo estaba perfectamente ordenado. En la capilla, las velas que habían sido apagadas después del desastre de la boda no celebrada, estaban encendidas nuevamente. Y no solo encendidas, sino derretidas completamente, como si hubieran estado ardiendo durante horas. En el salón de baile, donde se suponía que se realizaría la fiesta después de la boda, los músicos reportaron haber escuchado música. No la que ellos habían tocado, sino una melodía extraña, disonante, que parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Los caballos en el establo estaban inquietos, relinchando y pateando sus establos. Los perros aullaban misteriosamente. Los pájaros que normalmente anidaban en los árboles de la hacienda habían desaparecido completamente. Conforme caía la noche, un miedo supersticioso comenzó a apoderarse de los trabajadores y sirvientes. Susurraban sobre maldiciones, sobre espíritus malignos, sobre castigos divinos por algún pecado no confesado. Don Ramiro, hombre racional y práctico, descartaba estas supersticiones. Pero incluso él no podía explicar lo que estaba sucediendo.
Su hija había desaparecido sin dejar rastro, y la hacienda parecía haber sido poseída por alguna presencia inexplicable. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados finalmente se habían marchado, dejando solo a la familia cercana, uno de los trabajadores más antiguos, un hombre llamado Jacinto, que había servido a los Herrera durante 40 años, se acercó tímidamente a don Ramiro. «Patrón», dijo con voz temblorosa, «necesito decirle algo. Algo que vi hace unos meses, pero que no me atreví a mencionar». «¿Qué viste, Jacinto?», preguntó don Ramiro, exhausto y desesperado por cualquier información. «Vi a don Alberto, el prometido de la señorita Lucía. Estaba en los establos una noche, creyendo que no había nadie cerca. Estaba golpeando a su caballo, no por disciplina, sino con crueldad. El animal sangraba y él reía, y la manera en que reía, patrón, era la risa de un demonio». Don Ramiro sintió que su sangre se helaba. «¿Por qué no me dijiste esto antes?». Jacinto bajó la mirada. «No era mi lugar, patrón, y pensé que quizás había malinterpretado lo que vi. Pero ahora que la señorita Lucía ha desaparecido, temo que ella sabía algo sobre ese hombre. Temo que ella tenía razón en tener miedo». Antes de que don Ramiro pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde la casa principal. Era la voz de Sofía. Todos corrieron hacia el origen del grito. Lo encontraron en la habitación que Lucía y Sofía habían compartido. Sofía estaba de pie en el centro, temblando, señalando hacia el espejo de cuerpo completo. En el espejo, escrito con lo que parecía ser lápiz labial rojo, había un mensaje: «No busquen lo que no deben encontrar». Pero no era la letra de Lucía. La caligrafía era irregular, casi infantil. Y lo más perturbador, el lápiz labial estaba guardado en un cajón cerrado con llave. Nadie excepto Lucía tenía la llave. Doña Carmela comenzó a rezar en voz alta, invocando la protección de todos los santos. Los hermanos Herrera se miraban unos a otros con creciente terror. Don Ramiro, el escéptico, el pragmático, no podía negar lo que sus propios ojos veían. Don Alberto, quien había subido con los demás al escuchar el grito, observaba el mensaje con expresión inescrutable. Luego, sin decir palabra, dio media vuelta y bajó las escaleras. Lo encontraron en el salón principal, empacando sus pertenencias con movimientos bruscos y furiosos. «Me marcho», anunció. «Esta familia está maldita. No quiero tener nada más que ver con ustedes». «Ah, pero don Alberto», intentó intervenir doña Carmela, «debe haber una explicación. Mi hija debe estar escondida en algún lugar. Esto es solo...» «¿Solo qué?», la interrumpió don Alberto con voz helada. «Un juego, una broma. Su hija me ha humillado. Su hacienda está obviamente bajo algún tipo de maldición o locura colectiva. Me voy a Guanajuato y no volveré jamás». Y cumplió su palabra. Esa misma noche, a pesar de la oscuridad, don Alberto partió con sus hombres hacia Guanajuato. Cabalgaron como si los persiguieran demonios. La familia Herrera quedó sola con su misterio. Capítulo 6. Los días siguientes fueron una pesadilla confusa. La búsqueda de Lucía continuó, pero sin resultados. Era como si simplemente se hubiera evaporado. No había rastro de ella en ningún camino que saliera de la hacienda. Ningún vecino la había visto pasar. Ningún conductor de carroza o jinete reportó haberla visto. Pero los fenómenos extraños en San Rafael no solo continuaron, sino que se intensificaron. Cada noche, independientemente de cuántas veces fueran apagadas, las velas en la capilla aparecían encendidas y completamente derretidas por la mañana. El vestido de novia de Lucía, que había sido cuidadosamente guardado, aparecía desplegado sobre su cama cada mañana, perfectamente arreglado, como si alguien lo hubiera preparado para usarse. Los sirvientes comenzaron a renunciar masivamente.
Reportaban escuchar pasos en los corredores vacíos, ver figuras blancas que desaparecían al ser observadas directamente, escuchar música de violín proveniente del salón de baile, aunque no hubiera nadie tocando. Una de las cocineras juró haber visto a toda la familia Herrera sentada a la mesa del comedor una noche, vestidos con sus mejores ropas, comiendo en silencio absoluto. Pero cuando fue a servir más vino, la mesa estaba completamente vacía y las sillas estaban todas empujadas ordenadamente contra la pared. Doña Carmela se refugió en la oración obsesiva. Pasaba horas en la capilla, rezando rosarios interminables, encendiendo velas votivas, suplicando a la Virgen que le devolviera a su hija. Su salud mental comenzó a deteriorarse visiblemente. Don Ramiro envejeció 20 años en 2 semanas. El robusto hacendado se convirtió en un hombre encorvado, con el cabello repentinamente canoso, la mirada vacía. Dejó de supervisar las operaciones de la hacienda, dejó de comer regularmente. Solo vagaba por los pasillos, llamando el nombre de su hija. Sofía no podía dormir en la habitación que había compartido con Lucía. La había mudado a otro cuarto, pero aún así las pesadillas la perseguían. Soñaba con Lucía atrapada en algún lugar oscuro, llamándola, suplicando ayuda, que Sofía no podía proporcionar. Los 3 hermanos Herrera intentaban mantener alguna apariencia de normalidad, continuar con las operaciones de la hacienda, pero era inútil. Los trabajadores estaban demasiado asustados para trabajar eficientemente. Las cosechas comenzaron a pudrirse en los campos sin ser levantadas. El ganado vagaba sin supervisión. En octubre, aproximadamente un mes después de la desaparición de Lucía, el padre Ignacio Ruiz fue llamado a realizar una bendición completa de la hacienda y un exorcismo si fuera necesario. El sacerdote llegó con 2 monjes de un monasterio cercano. Pasaron 3 días recorriendo cada rincón de San Rafael, rociando agua bendita, recitando oraciones de exorcismo, realizando rituales de purificación. El tercer día, mientras bendecían la capilla, algo extraordinario sucedió. Las puertas de la capilla se cerraron violentamente, aunque no había viento. Las velas se apagaron todas simultáneamente, y en la oscuridad repentina todos los presentes escucharon claramente una voz femenina, suave pero clara. «Deténganse, no busquen más, déjennos en paz». La voz era inconfundiblemente de Lucía. El padre Ignacio, lejos de asustarse, se dirigió hacia donde había venido la voz. «Lucía, hija mía, si tu espíritu permanece aquí, habla. Dinos qué te sucedió. Tu familia necesita saber». Silencio. Luego, más débilmente: «Protegimos un secreto que debe permanecer enterrado. Si lo desentierran, todos sufrirán». «¿Qué secreto?», presionó el padre Ignacio. «¿Quiénes nosotros? Lucía, por favor, ayúdanos a entender». Pero no hubo más respuestas. Las puertas se abrieron nuevamente, la luz del sol entró, las velas se reencendieron solas. El momento había pasado. El padre Ignacio confrontó a la familia después del incidente. «Hay algo que no me han dicho», acusó, mirando especialmente a don Ramiro. «Algún secreto familiar que está conectado con la desaparición de Lucía. Mientras no sea revelado y confrontado, estas manifestaciones continuarán». Don Ramiro negó tener conocimiento de ningún secreto oscuro, pero su expresión traicionaba duda, como si estuviera revisando mentalmente eventos pasados, buscando algo que pudiera haber pasado por alto. Fue Rodrigo, el hijo mayor, quien finalmente habló. «Padre», dijo lentamente, «¿recuerdas aquel asunto hace 3 años? El trabajador que murió en circunstancias sospechosas y que...» «Silencio», rugió don Ramiro, su rostro enrojeciéndose. «Ese asunto fue cerrado. No tiene nada que ver con esto». «¿Qué asunto?», preguntó el padre Ignacio con severidad.
Gradualmente, bajo la presión del sacerdote y la culpa que los consumía, la historia salió a la luz. 3 años atrás, en 1888, un trabajador de la hacienda llamado Mateo había descubierto que don Ramiro estaba desviando fondos destinados a mejoras en las condiciones de los trabajadores hacia sus propias inversiones personales. Mateo había amenazado con exponerlo a las autoridades. Una noche, Mateo había sido encontrado muerto en los establos. Oficialmente se declaró un accidente, una patada fatal de un caballo nervioso. Pero rumores persistían de que había sido asesinado para silenciarlo. Don Ramiro nunca admitió participación en la muerte de Mateo, pero tampoco investigó profundamente. Fue enterrado rápidamente. Su viuda recibió una compensación generosa y el asunto fue archivado. Lucía descubrió la verdad, murmuró Sofía, las piezas cayendo en su lugar. Encontró documentos o escuchó conversaciones. Ella sabía sobre Mateo, y esa carga, ese conocimiento de que su propia familia había participado en encubrir un asesinato, sumado a la presión de casarse con un hombre que temía, continuó Rodrigo, debe haberla destruido por dentro. El padre Ignacio los miró con profunda decepción. Han construido su prosperidad sobre un crimen, y Lucía, siendo el alma más pura entre ustedes, no pudo vivir con ese conocimiento. La pregunta ahora es, ¿qué le sucedió exactamente? Esa noche, Sofía decidió pasar la noche en la habitación que había compartido con Lucía, a pesar de su miedo. Necesitaba respuestas, y sentía que su hermana, si su espíritu realmente permanecía en San Rafael, se comunicaría con ella. Se quedó despierta en la oscuridad, susurrando en la noche. Lucía, soy yo. Sofía, si puedes oírme, por favor, dame una señal. Necesito saber qué te pasó. Necesito saber si todavía estás. Un movimiento captó su atención. La puerta del armario se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Sofía se obligó a no gritar, a no huir. Se levantó de la cama y se acercó al armario con pasos temblorosos. Dentro, perfectamente doblado, estaba el vestido de novia de Lucía, pero ahora tenía manchas, manchas oscuras que parecían sangre seca. Debajo del vestido había un sobre con el nombre de Sofía escrito en la letra familiar de Lucía. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Contenía una carta fechada el 14 de septiembre, la mañana de la boda que nunca sucedió. Capítulo 7. Sofía llevó la carta directamente a su padre y hermanos, despertándolos en mitad de la noche. Se reunieron en el estudio de don Ramiro, y bajo la luz temblorosa de las lámparas de aceite leyeron las últimas palabras de Lucía. Mi amada familia, si están leyendo esto, significa que todo ha salido como planeé, o terriblemente mal. No estoy segura de cuál será el resultado final. No puedo casarme con don Alberto, no porque sea cobarde o caprichosa, sino porque he descubierto algo sobre él que me llena de terror absoluto. Durante una de sus visitas, mientras todos estaban en el comedor, yo regresé a buscar un chal que había olvidado. Pasé cerca de su habitación de invitado y escuché voces. Don Alberto estaba hablando con uno de sus hombres. Lo que escuché me heló la sangre. Hablaban de sus esposas anteriores. No solo una, sino 3. Todas muertas en circunstancias misteriosas, poco después del matrimonio. Hablaban de herencias, de propiedades que había adquirido, de fortunas que había consolidado, y se reían. Se reían de lo fácil que era hacer parecer los asesinatos como accidentes o muerte natural. Comprendí en ese momento que yo estaba destinada a ser la 4ª. Don Alberto no me quería como esposa, me quería como víctima. Quería acceso a la fortuna de nuestra familia, quería nuestra hacienda, nuestras conexiones. Y una vez que obtuviera lo que buscaba,
yo sería eliminada convenientemente. Intenté hablar con padre, pero ¿cómo podía explicarle? ¿Qué pruebas tenía más allá de una conversación que escuché a escondidas? ¿Quién creería que un hombre tan respetable, con tantas referencias, era en realidad un monstruo? Entonces descubrí la verdad sobre Mateo. Encontré los documentos escondidos en el estudio de padre. Vi las cifras, los desvíos de fondos, las mentiras. Y cuando conecté esa verdad con lo que sabía sobre don Alberto, entendí algo terrible. Nuestra familia había manchado sus manos con sangre y ahora estaban a punto de entregarme a un asesino. No podía huir. A donde fuera, don Alberto me encontraría. Era un hombre con recursos, conexiones, determinación, y si huía traería desgracia sobre toda la familia. Así que tomé una decisión, la única decisión que me quedaba. Esta mañana, antes del alba, he tomado una dosis considerable de láudano mezclado con otros narcóticos que he estado recolectando durante semanas. Suficiente para simular una muerte natural, pero no tan obvio como un veneno. Moriré, pero moriré en mis propios términos, no en los de don Alberto. He planeado que mi cuerpo sea encontrado en un lugar específico que solo ustedes entenderán. El viejo pozo seco detrás de la capilla. El lugar donde Sofía y yo solíamos escondernos cuando éramos niñas. Estaré vestida con mi vestido de novia, porque al menos moriré como novia de Cristo, no como esposa de un monstruo. Pero hay más en este plan que mi propia muerte. He hecho arreglos que comenzarán a manifestarse después de mi desaparición. He pagado a algunos de los trabajadores de confianza para que creen fenómenos en la hacienda, velas encendidas, movimientos de objetos, mensajes misteriosos. Quiero que don Alberto huya aterrorizado. Quiero que la verdad sobre él eventualmente salga a la luz. Quiero que mi sacrificio signifique algo. A mis hermanos, son mejores hombres que padre. No permitan que la ambición los ciegue a la humanidad de quienes los rodean. A madre, su fe es hermosa, pero a veces la fe ciega puede ser peligrosa. Enseñe a Sofía a pensar por sí misma, a cuestionar, a nunca aceptar pasivamente un destino que no desea. A Sofía, mi hermana amada, eres fuerte, eres valiente, no dejes que mi destino sea el tuyo. Cuando llegue tu momento de casarte, elige por amor, no por deber. Y si te dicen que el amor no importa, recuerda mi historia. A padre, he amado y respetado toda mi vida, pero también has fallado gravemente. La muerte de Mateo debería haberse investigado apropiadamente. El dinero que desviaste debería haber ido a mejorar las vidas de quienes dependen de nosotros. Tu ambición te cegó y esa ceguera casi me entregó a un asesino. Espero que puedas encontrar la manera de redimirte. Para cuando lean esto, ya no seré parte de este mundo. Perdónenme por el dolor que mi decisión les causará, pero entiendan que esta era la única manera de mantenerme a salvo, la única manera de exponer la verdad sin poner en peligro a toda la familia. Cuando me encuentren, por favor, sépanme. No quiero ser encontrada por extraños. Y por favor, digan al padre Ignacio que muero en gracia de Dios, que he confesado mis pecados y estoy en paz con mi decisión. Los amo a todos, los perdono todo, y espero que algún día puedan perdonarme a mí. Con todo mi amor eterno, Lucía P.D. Si don Alberto alguna vez regresa preguntando por mí o tratando de reclamar cualquier cosa de nuestra familia, denle esta nota adicional que he incluido. En ella he documentado todo lo que escuché aquella noche sobre sus esposas muertas. No es prueba legal, pero es suficiente para comenzar investigaciones en Guanajuato. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue absoluto y devastador. Don Ramiro, con las manos temblorosas, dejó caer las páginas sobre el escritorio. «El viejo pozo», susurró Rodrigo. «Dios mío, nunca pensamos en mirar allí. Está cubierto con tablas viejas, lleno de maleza.
Los 5 miembros de la familia corrieron hacia el viejo pozo detrás de la capilla. Llevaban linternas que cortaban la oscuridad de la noche michoacana. Encontraron el lugar exactamente donde Lucía había dicho. Retiraron las tablas podridas y la vegetación que había crecido sobre la abertura. Don Ramiro y Rodrigo descendieron con cuerdas al pozo seco. En el fondo, recostada pacíficamente sobre una cama de mantas que ella misma había preparado, estaba Lucía, vestida con su vestido de novia, ahora manchado por la humedad y el tiempo. Sus manos cruzadas sobre el pecho sostenían un rosario, sus ojos cerrados, su expresión serena. Había estado allí todo el tiempo, a menos de 50 metros de donde la habían buscado desesperadamente durante un mes. El llanto de don Ramiro resonó en la noche como el aullido de un animal herido. Se arrodilló junto al cuerpo de su hija, tomándola en sus brazos, meciéndola como cuando era niña. «Perdóname», sollozaba una y otra vez. «Perdóname, hija mía, perdóname». Subieron el cuerpo con ternura infinita. Doña Carmela, despertada por el conmoción, llegó corriendo. Cuando vio a Lucía, no gritó, no lloró. Simplemente se derrumbó, como si todos los hilos que la mantenían en pie hubieran sido cortados simultáneamente. Sofía sostenía la mano fría de su hermana, susurrando disculpas al viento nocturno. Capítulo 8. El entierro de Lucía Herrera se realizó 3 días después, en una ceremonia privada. Solo la familia inmediata y algunos trabajadores de confianza asistieron. No hubo la pompa ni la circunstancia que habría rodeado su boda. Solo el dolor crudo y la culpa aplastante. Fue sepultada en el pequeño cementerio de la hacienda, bajo un sauce llorón que ella misma había plantado años atrás. Su tumba llevaba una inscripción simple: Lucía Herrera y Montes, 1868-1891. Murió por amor a su libertad. Después del entierro, don Ramiro tomó la nota adicional que Lucía había dejado sobre don Alberto y la envió a las autoridades de Guanajuato. También contrató investigadores privados para que indagaran sobre las esposas muertas de don Alberto. Lo que descubrieron confirmó las peores sospechas de Lucía. Don Alberto Moreno había estado casado no 3, sino 4 veces anteriormente. Todas las esposas habían muerto dentro del primer año de matrimonio. Todas habían sido herederas de familias acaudaladas. Y en todos los casos, don Alberto había heredado sus fortunas. Las autoridades iniciaron una investigación formal. Exhumaron los cuerpos de las esposas muertas. Los análisis modernos de la época revelaron trazas de arsénico en 3 de los 4 cuerpos. Don Alberto Moreno fue arrestado en su hacienda de Guanajuato en diciembre de 1891. Enfrentó juicio por asesinato múltiple. Fue encontrado culpable y sentenciado a muerte por ahorcamiento. Antes de su ejecución en marzo de 1892, hizo una confesión completa. Admitió haber asesinado a sus 4 esposas por sus fortunas. Cuando le preguntaron sobre Lucía Herrera, rió amargamente. «Esa muchacha me ganó el juego», dijo. «De alguna manera supo lo que yo era, y prefirió la muerte antes que caer en mis manos. Casi la respeto por eso, casi». La historia del sacrificio de Lucía se extendió por todo Michoacán y más allá. Periódicos de la Ciudad de México cubrieron el caso. Se escribieron corridos sobre la novia que eligió la muerte sobre el matrimonio con un monstruo. Pero para la familia Herrera, la vindicación pública no trajo paz. La hacienda San Rafael nunca se recuperó de la tragedia. Doña Carmela murió apenas 6 meses después de Lucía. Algunos decían que de corazón roto. Don Ramiro vivió 3 años más, pero fue un hombre quebrado, obsesionado con expiar sus pecados. Confesó públicamente su participación en encubrir la muerte de Mateo.
Pagó generosas compensaciones a la viuda y estableció un fondo para mejorar las condiciones de todos los trabajadores de la hacienda. Donó grandes sumas a iglesias y hospitales, pero ninguna cantidad de caridad podía borrar la culpa que lo consumía. Los hermanos Herrera vendieron la hacienda en 1895. Ninguno de ellos podía soportar vivir en el lugar donde habían fallado tan terriblemente a su hermana. El dinero de la venta fue dividido entre los trabajadores y causas caritativas que Lucía había apoyado en vida. Sofía nunca se casó. Dedicó su vida a la educación de niñas pobres, estableciendo escuelas por todo Michoacán. En cada escuela colocaba un retrato de Lucía con las palabras «En memoria de una mujer que prefirió la muerte antes que vivir sin libertad». La Hacienda San Rafael cambió de manos varias veces durante las décadas siguientes, pero ningún propietario logró prosperar allí. La tierra, una vez fértil, se volvió difícil de cultivar. Los edificios se deterioraban a pesar del mantenimiento. Los trabajadores reportaban sensaciones de tristeza abrumadora que los hacía difícil permanecer. Los fenómenos que habían aterrorizado a la familia Herrera gradualmente disminuyeron después del entierro de Lucía, pero nunca cesaron completamente. Incluso décadas después, la gente que visitaba las ruinas de San Rafael reportaba experiencias extrañas. Algunos decían ver una figura vestida de blanco caminando por los jardines abandonados al atardecer. Otros escuchaban música de violín emanando de la capilla en ruinas. Los más sensibles reportaban una presencia, no amenazante, pero profundamente melancólica, como si un espíritu permaneciera atado al lugar, incapaz o no dispuesto a partir. En la década de 1940, la hacienda fue completamente abandonada. Los edificios colapsaron gradualmente bajo el peso de las décadas y la negligencia. La naturaleza reclamó lo que una vez fueron jardines elegantes. El bosque de pinos avanzó sobre los campos que habían sido cultivados. Pero la historia de Lucía Herrera y la boda que nunca se celebró permaneció viva en la memoria colectiva de Michoacán. Se convirtió en una leyenda, contada y recontada alrededor de fogatas, susurrada en noches oscuras, preservada en corridos y poemas. En 1965, un equipo de arqueólogos e historiadores de la Universidad de Michoacán visitó el sitio de la antigua Hacienda San Rafael. Estaban interesados en documentar las ruinas y preservar lo que quedaba de la historia del lugar. Lo que encontraron fue inquietante. En lo que había sido el gran salón de baile, las mesas todavía estaban dispuestas como para un banquete, aunque podridas y cubiertas de vegetación. En la capilla en ruinas encontraron cientos de velas de cera, todas derretidas completamente, aunque nadie había vivido en la propiedad en décadas. Y en el viejo pozo donde Lucía había pasado sus últimas horas, encontraron algo extraordinario. El vestido de novia, que debería haberse desintegrado hacía mucho tiempo, estaba perfectamente preservado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Los científicos no pudieron explicarlo. El vestido fue llevado al Museo de Morelia, donde permanece hasta hoy como artefacto histórico y recordatorio de una tragedia que sacudió a toda una región. El cementerio de la hacienda, sorprendentemente, se mantuvo mejor que el resto de la propiedad. La tumba de Lucía permanecía intacta, el sauce llorón todavía creciendo sobre ella, y en su lápida, todavía legible después de décadas, las palabras que resumían su corta vida y su elección final. Murió por amor a su libertad. Hoy, más de 130 años después de los eventos de 1891, la historia de Lucía Herrera sigue resonando. Se ha convertido en un símbolo de resistencia femenina, de la lucha contra el matrimonio forzado,
de una mujer que prefirió controlar su propia muerte antes que vivir sin autonomía. Los historiadores modernos debaten los detalles de la historia. Algunos cuestionan si realmente escuchó la conversación sobre don Alberto o si su decisión fue motivada más por la presión familiar y la desesperación. Otros sugieren que los fenómenos paranormales fueron exagerados con el tiempo, que lo que realmente sucedió fue una serie de coincidencias y la culpa colectiva de una familia. Pero lo que nadie puede negar es que en aquel 14 de septiembre de 1891, una boda grandiosa fue planeada y nadie llegó a celebrarla. Que una hacienda entera fue encontrada preparada para una fiesta que nunca ocurrió, con mesas puestas y velas que ardieron hasta derretirse mientras esperaban invitados que nunca llegaron. Y que Lucía Herrera, una joven de apenas 23 años, tomó la decisión más radical posible para escapar de un destino que consideraba peor que la muerte misma. Su historia permanece como un recordatorio sombrío de una época en que las mujeres tenían pocas opciones, menos derechos, y a veces solo el control sobre su propia vida o muerte. Y también como testimonio del precio terrible que algunas estaban dispuestas a pagar por el derecho fundamental de elegir su propio camino. Las ruinas de San Rafael todavía existen, medio ocultas por el bosque de pinos de Michoacán. Los lugareños evitan el lugar, especialmente al anochecer. Dicen que si visitas las ruinas en el aniversario de la boda que nunca fue, puedes ver las mesas dispuestas como para un banquete, las velas ardiendo con llamas que no dan calor, y si escuchas con atención, puedes oír el eco de música de fiesta mezclado con un sollozo solitario que proviene del viejo pozo detrás de la capilla en ruinas. La hacienda, donde nadie celebró, permanece como un monumento a una tragedia que nunca debió suceder y a una mujer que eligió la muerte sobre la pérdida de su libertad. Su historia, transmitida a través de generaciones, continúa hablando a aquellos que la escuchan, recordándonos que detrás de cada leyenda hay una verdad humana, y detrás de cada misterio hay personas reales que amaron, sufrieron y tomaron decisiones que resonarían a través de los siglos.